Buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos Reta Martínez. Para mí es un honor estar aquí en mi casa de estudios. Yo soy egresado aquí de la maestría. Doctor Luis, no sabe, él hizo posible que estuviéramos hoy aquí porque plasmaba ante el doctor la necesidad de compartir con el diferente gremio del INAP, de servidores públicos, la importancia de esta ley, porque nos impacta tanto en la administración pública como ciudadanos. Entonces, con una excelente introducción del doctor Reta y la participación de mis compañeros, espero abonar un poquito en el entendimiento de esta ley nacional y sus alcances, y agradezco de verdad la presencia de algunos de los que están aquí acompañándonos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo soy el titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera. Esta unidad lleva dos funciones esenciales. Una es la extinción de dominio y la otra es operaciones con recursos de procedencia ilícita, que este es un delito que da pie a la extinción de dominio. De los 11 hechos ilícitos que maneja el artículo 22 constitucional, el Estado de México conoce de 9, es decir, tenemos esos 9 tipos penales dentro de nuestro catálogo. Y dos más que quedan en la Federación, que es delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, que nosotros no tenemos competencia. Abonando un poco a lo que el doctor Gluyas Millán comentaba respecto a estos hechos ilícitos, yo quiero hacer hincapié en algo que es muy importante. Si bien es cierto que aquí nos establecen lo que pareciera ser números clausos, dejo un poquito abierto el ponderarlo, pues, por ejemplo, por hechos de corrupción, tanto en materia federal como en el código local, hechos de corrupción es un capítulo, no es un tipo penal. Hechos de corrupción nos va a abrir ese abanico y entonces vamos a encontrar más tipos penales que nos pueden dar para extinción de dominio. Por ejemplo, peculado. Peculado no nos aparece en el catálogo que nos da el artículo 22 constitucional ni la ley nacional. Es decir, son más delitos, son más tipos penales. Por ejemplo, el tema de extorsión, de secuestro exprés. Hay diferentes tipos que pudieran encuadrarse, encubrimiento por receptación, en el tema de delitos contra la salud, también nos amplía un poquito este catálogo. Y aquí, de manera muy sucinta, nosotros encontramos que en lo que respecta al Estado de México, pudiéramos conocer de hasta 20 tipos penales para extinción de dominio. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, hay gente que considera que operaciones con recursos de procedencia ilícita requiere de un delito predicado, de un delito precedente. Es decir, hablando de un delito financiero, que no nos aparece aquí, pudiera darnos para operaciones con recursos de procedencia ilícita y a su vez para extinción de dominio. Entonces, es muy importante que vayamos identificando esta parte porque a todos nos puede afectar. Por ejemplo, una evasión fiscal. Una evasión fiscal pudiera traducirse en operaciones con recursos de procedencia ilícita y a su vez en un tema de extinción de dominio. Les voy a dar algunos aspectos relevantes de lo que es la Ley Nacional de Extinción de Dominio desde mi punto de vista. Como ya señalaron, el tema de oralidad es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque nos permite tener juicios muy ágiles. Ya lo señaló la licenciada Gisela, tenemos la etapa inicial y la etapa donde se va a desarrollar toda la audiencia, ¿no? Entonces, en estas dos etapas de juicio son muy ágiles, son muy rápidas. Anteriormente nos estábamos tardando al menos 2 años en obtener una sentencia. Hoy en día podemos tener una sentencia en 3 meses, 6 meses, lo cual está agilizando este procedimiento. El Estado de México ya manejábamos la oralidad, es una base sustancial nuestra ley local de la ley nacional. Tomaron como ejemplo esa celeridad que teníamos para retomarla en la ley nacional. La autonomía, como señalaba el doctor Gluyas, es sumamente importante porque mucha gente habla que si no tenemos una sentencia penal, ¿cómo podemos declarar una extinción de dominio? A lo mejor salen absueltos. Y recordemos, por ejemplo, el caso de Florence Cassés. Había un secuestro. El hecho ilícito existe, pero salieron absueltos.
por faltas al debido proceso, etcétera. Es decir, el hecho ilícito existe. No importa lo que vaya a pasar en el juicio con las personas que estén detenidas, se cometió un hecho ilícito. Por eso el artículo 22 habla de hechos ilícitos, ¿sí? Por eso es tan importante. ¿Qué pasa si entramos a rescatar a unos secuestrados y no hay detenidos? ¿Hay juicio? No hay un juicio penal. ¿Existe el hecho ilícito? Existe el hecho ilícito. Lo mismo puede pasar en una bodega donde se albergaban vehículos robados. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante que dejemos de pensar en que se sujete la extinción de dominio de la materia penal. Por estos ejemplos y muchas otras razones que por cuestiones de tiempo no ondearé, pero es muy importante que separemos lo penal de extinción de dominio. Yo en extinción de dominio, a lo mejor en materia penal el hecho ilícito puede ser que no se acredite, que el Ministerio Público no lo acredite, pero que en extinción de dominio yo sí lo pueda acreditar, porque somos una unidad distinta a la que está ejercitando la acción penal. Entonces, ¿sí puede haber extinción de dominio donde no se acreditó el hecho ilícito en penal? Sí, sí puede haber. Por eso es importante que entendamos esta parte de la autonomía. Garantía de audiencia. Mucha gente habla de que no, nos van a quitar los bienes y los van a enajenar y nos alarmamos como población, nos estamos alarmando, creo yo, de más. No quiere decir que sea perfecta la ley nacional, es perfectible como cualquier norma jurídica, pero en tema de garantía de audiencia, como ya lo señaló la licenciada Gisela muy acertadamente, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar al propietario, a los posibles interesados, a los terceros, a que me deduzcan derechos, que me digan cómo obtuvieron la forma lícita en la adquisición del bien, ¿sí? ¿Qué sabían respecto al hecho ilícito? Y diversas cuestiones que se plantearán en esas entrevistas. Pueden ser citados 2 o 3 veces, o las veces que uno quiera acudir a acreditar la propiedad, lo podrán hacer, sin lugar a dudas. Y la ley te establece que por lo menos 10 días antes de ejercitar tú la acción de extinción de dominio, deberás de citarlo al demandado. Es decir, previo a juicio tienes una garantía de audiencia y sin duda alguna, durante el juicio podrás exponer tus excepciones, hacer una debida defensa, es decir, hay mucha seguridad en este aspecto. Buena fe. En este tema dicen, es que quieren recaudar impuestos. Desde mi punto de vista, considero que no es así. ¿Por qué? Porque ya hay una carga impositiva, ya hay una norma jurídica que te obliga a pagar tus impuestos. No es la Ley Nacional de Extinción de Dominio quien te obliga, Te dice, ok, si tú rentas, estás obligado a un pago de un impuesto. Y ese pago del impuesto, esa formalidad que tú ya cubriste, te va a servir para acreditar la buena fe. Entonces, la ley nacional no es una fórmula para recaudar impuestos, no lo es. Solamente es que todos debemos de hacer lo que la norma nos exige. Y si tú lo dejaste de hacer, seguramente estás actuando no de muy buena fe, ¿sí? Entonces, por eso es que aparece en esta parte muy importante el tema del pago de impuestos, de contribuciones, los contratos. Los contratos forman una parte muy medular que es con algo que nos encontramos de manera muy común. Nos llegan con contratos de arrendamiento, ¿no? Y muchas veces, porque ¿qué? La ley te habla de fecha cierta. Y entonces, pues las partes asesoradas, creo que no de manera muy correcta, dicen, hacemos un contrato de arrendamiento, lo llevamos ante el notario, y el notario, ¿qué va a decir? Pues me constó que me traían un documento original, ¿no? Y fue lo que di fe. Mas no le constaron las partes, ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar ese documento y voy a decir, a ver, tú me estás refiriendo que firmaste este documento en fecha tal, ¿no? Acredítamelo. No basta que me exhibas el contrato presentado ante un notario público o un fedatario, si no me acredita eso la fecha cierta, me acredita que presentaste un documento, nada más, que él tuvo a la vista, no más, ese documento no te va a servir, porque además la unidad tiene una atribución muy especial, hacer investigaciones fiscales, patrimoniales y financieras.
Es decir, lo que tú me vengas a decir, yo lo voy a investigar, yo lo voy a constatar, voy a ir más allá del documento que tú me trajiste, le voy a preguntar al notario público, platíqueme, ¿cómo fue? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo acudieron? ¿Qué pretendían? Notarios públicos que se presten a decir que tuvieron las partes, se pueden meter en un problema. ¿Por qué? Y ya nos pasó en un caso, mandamos buscar a una de las partes, ¿no?, a quien le estaban arrendando el predio, lo mandamos buscar, pues dicen que fue con fulanito de tal, vamos a buscarlo. Lo encontramos y resulta que él tenía un documento que había levantado su acta donde había perdido esa credencial. Tenía un documento de fecha cierta, anterior al supuesto contrato. Luego entonces nos dice, yo jamás he vivido en Toluca, yo jamás esto, tal, ni conozco a esa persona, nada. Ese testimonio nos sirvió para acreditar que había mala fe. Entonces, todo lo que nos vengan a decir, nosotros lo tenemos que corroborar. Si es un tema de pago de impuestos, yo le voy a preguntar a Hacienda, oye, esta persona me refiere que está arrendando un predio, ¿me puedes corroborar dicha información? ¿No? Si está pagando sus impuestos. Y todo lo que nos vayan dando, nosotros tenemos la obligación de irlo constatando. Prueba preconstituida. La prueba preconstituida hace ruido porque son los datos que obran en una carpeta de investigación y que nosotros la utilizamos como prueba preconstituida para el juicio. En el caso del Estado de México, lo que hacemos es desahogar esta prueba en juicio. ¿Para qué? Para que no nos puedan impugnar esta parte, ¿no? Entonces ahí, por lo que respecta al Estado de México, no tenemos ningún problema, y en los foros en los que estamos compartiendo con distintas unidades de extinción es el consejo que nosotros estamos dando, porque es uno de los aspectos de inconstitucionalidad que nos está debatiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Carga dinámica de la prueba, que ya describió muy bien la licenciada Gisela, es probar el dicho y quien está en mejor posición de probar lo deberá de realizar en consecuencia. Inmovilización de cuentas, esto es algo de lo que casi nadie habla. Yo como autoridad puedo inmovilizar cuentas, puedo llevar mi investigación fiscal, patrimonial y financiera a saber qué es lo que tiene esta persona. Por ejemplo, hablemos de un caso de extorsión o de secuestro. Yo tengo un bien, ¿no?, donde fue el secuestro. Ese bien, yo voy a empezar a hacer una investigación, a quién le pertenece, cuándo lo adquirieron, cómo lo adquirieron. Pero resulta que esta banda que estamos deteniendo, pues tenemos 3 carpetas más, y a lo mejor están operando desde hace 10 años. ¿Qué ha venido sucediendo desde hace 10 años? Bueno, pues hay un incremento en su patrimonio también de la delincuencia. Por eso la ley nacional habla de que sea imprescriptible, y ahí cabe una figura que todavía no embona bien en nuestro sistema mexicano, que es la retrospectividad. ¿Por qué? Porque un bien ilícito no se vuelve lícito a través del tiempo, y eso es algo que nos debe de quedar claro y nos debemos de familiarizar con ello. Algo ilícito no se vuelve lícito, ¿sí? Es decir, esta misma banda de secuestradores hace 10 años cobró 5 millones de pesos. Algo hicieron con ese dinero, no lo guardaron bajo el colchón. A lo mejor crearon hasta una empresa, a lo mejor montaron una farmacia y pareciera una actividad lícita. No lo es, porque deviene de algo ilícito, ¿sí? Entonces, hacia allá se dirige esta ley nacional, a buscar que todo aquello ilícito, por eso nos dan esas facultades de retrospectividad para buscar qué pasó con el incremento en el patrimonio de los delincuentes. Hay mucha gente que sin duda alguna sigue en libertad porque no los hemos podido detener, y el patrimonio del que se han hecho pues, sigue en aumento y ponen a nombre de la esposa, a nombre de la mamá, etcétera. Por eso va más allá de… Es muy importante, si queremos atacar bien las estructuras financieras de la delincuencia, esta ley nacional es importantísima para el país. Y podemos inmovilizar las cuentas que logremos detectar y que nos acrediten la licitud de dichas cuentas.
Venta anticipada. Se habla de la venta anticipada y la venta anticipada no es sobre cualquier bien. Muy bien ya lo describió el doctor Carlos Reta y solamente retomaré el sentido. Si yo tengo un lote de celulares, ¿no? Ese lote puede depreciarse, sí. Hasta en los programas pues, caducan, los tienes que actualizar. Entonces, ¿me sirve de algo tener o esperar hasta que se cumpla la sentencia de extinción de dominio? No me sirve. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer una venta anticipada de ese bien. Si al final me ganan el juicio, pues se tendrá que pagar lo que la ley establece. En el tema de una casa es que dicen, no, es que nos van a quitar, van a asegurar una propiedad y la van a enajenar anticipadamente. No, ¿por qué? Porque necesitamos un documento, ¿no?, que emite, ¿quién? Pues un notario público, una escrituración. ¿Esa la tengo ahorita? No. Para esto, pues a lo mejor el SAE o la autoridad administradora puede emitir una factura, sin lugar a dudas, pero una escrituración no es así. Entonces, no todos los bienes van a ser sujetos para la venta anticipada, lo cual también es importante. Por eso debemos de empezar a escuchar lo acertado sobre estos aspectos relevantes de la materia. Ejidos. Los ejidos no podíamos lograr sentencias para extinción de dominio, ni pensábamos en eso, ¿no? Pero lo logramos en el Estado de México, obtuvimos la primera sentencia de la licenciada Gisela, fue la AMP que logró esta sentencia a nivel nacional, la primera, y pues hasta el momento la única, en lograr extinguir un ejido. ¿Qué fue lo que logramos con esta sentencia? Llevarla a la Cámara de Senadores y decir, miren, había un secuestro en los ejidos, se asientan la población también, y también lo utilizan para actos ilícitos. Es muy importante que entremos y le peguemos a la delincuencia porque creen que ahí son invulnerables. No es cierto, también llegamos allá. Y con esta sentencia sirvió para que se introdujera a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. ¿Cuál fue el aspecto más importante, creo yo? Es que se devuelva al núcleo agrario o de persona distinta. Con esa segunda parte yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los ejidos tienen un listado y en base a ese listado van dando los terrenos. Entonces puede ser que en ese listado el que sigue sea el hermano, pues le estaríamos devolviendo quizás a la misma célula delictiva un bien. Entonces yo creo que se debe haber quedado en un beneficio al núcleo agrario. Denuncia por parte de servidores públicos, y esto es donde la mayoría de todos, creo que aquí en el INAP estamos muy involucrados. Es una obligación de todos los que somos servidores públicos, cuando conozcamos de un tema de extinción de dominio, denunciarlo y aportar los medios idóneos para que se consiga ello. Entonces, por ejemplo, si tú eres una autoridad fiscal, ¿no?, y detectas una evasión fiscal, pues tendrás que hacer la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Porque hay operaciones con recursos de procedencia ilícita y en consecuencia da para extinción de dominio. Y así sucesivamente en diversos órganos de control interno, por ejemplo, que conocen de hechos de corrupción, deberán de hacer la denuncia y presentar a la Fiscalía esos datos que puedan aportarnos para conseguir las acciones correspondientes. Los elementos que señalaba la licenciada Gisela, la existencia de un hecho ilícito, eso ya espero les haya quedado muy claro, eso es importantísimo. La existencia de algún bien de origen o destinación ilícita, el nexo causal de estos dos, es decir, que el hecho ilícito se vincule al bien, es decir, un secuestro es el hecho ilícito vinculado a un vehículo en el que se secuestró, a una casa donde se le aseguró, por ejemplo, y el conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del destino del bien al hecho ilícito, o que sea el producto de dicha actividad ilícita. Entonces, estos son los elementos. Sin uno de estos elementos no logramos ejercitar la acción de extinción de dominio. Y también es importante señalar que se tienen más improcedencias que procedencias para la extinción de dominio. Es decir, no es, pues tenemos un hecho ilícito y se procede. No, no es así. Se lleva de verdad un procedimiento en la etapa preparatoria muy exhaustivo de recabar muchas entrevistas, de recabar datos de diferentes autoridades, del RAN, del IFREM, del Registro Civil,
etcétera, etcétera, recabamos demasiada información para saber quién va a ser la persona demandada o quiénes son los posibles interesados. Abrimos sucesorios también cuando ya la persona falleció, porque la extinción de dominio, aunque fallezca, procede, se sigue. Entonces, para lograr al menos en el Estado de México, para lograr una demanda de extinción de dominio, yo quiero pensar que cuando tenemos la demanda, yo creo que vamos al 90%, si no es que más, de ganar o de obtener una sentencia favorable al Estado. Bueno, los medios de impugnación es el recurso de revocación y el recurso de apelación. Es decir, existen mecanismos de defensa para todos los que lleguen a estar dentro de este procedimiento de extinción de dominio, además del conocido amparo. Y les voy a abonar un poquito más en lo que son temas de lo que hacemos en inteligencia y lo que hacemos en el tema de ORPI. Cuando existe una riqueza inexplicable, nos debe de llamar la atención. Posesión de grandes cantidades de dinero, cuando no existe apariencia de empleo retribuido, negocios sin ingresos, actividades bancarias sospechosas, usos de prestanombre, testaferros o nombres falsos, son indicadores de lavado de dinero. Yo me he encontrado con muchos alumnos, ¿no?, que llegan vestidos con ropa de marca, lo cual no es malo, ¿no? Lo que es malo es cuando empiezan a hablar, ¿no?, y te empiezan a contar, no, pues es que mi papá tiene lotes de autos y están a mi nombre. Y empiezan a decirte ciertos detalles y dices, hay una riqueza inexplicable. El joven llega a la cafetería con fajos de billetes y todo esto te da indicadores de lavado de dinero. Tenemos el vecino que llega y de repente de la nada construye una mansión, ¿no? Y dices, oye, pero pues no se ve que trabaje más que antes, es más, que yo sepa no trabaja pues horas extras, ¿no? Y esos son indicadores de lavado de dinero. Hoy, como señalaba el doctor Gluyas Millán, la UIF está ejercitando acciones muy relevantes para detectar todos estos indicadores. Hay reportes que hacen las instituciones financieras, ¿no? Hay reportes que hacen los notarios, por ejemplo, donde cuando detectan ciertos aspectos sospechosos y ciertas actividades, hacen un reporte. Y a lo mejor no le va a alcanzar a la autoridad para decir, ay, tengo 1000 reportes, voy contra 1000. Quizás no. Pero cuando yo tenga un caso, por ejemplo, de extinción de dominio, yo diga, oye, pues resulta que Carlos Pérez es el dueño de la casa, pues quiero saber cómo anda en materia fiscal y financiera. Y me van a decir, ¿qué crees? Tiene 30 avisos. Ah, caray. Y esto abona, porque entonces me va a levantar una sospecha. ¿Cómo por qué? ¿De qué son? Ah, pues es que ha movido el dinero de esta manera. Y entonces empezamos a seguir la ruta de dinero. Es decir, por lo menos en esta unidad a mi cargo, yo puedo ir de extinción de dominio a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y de operaciones con recursos de procedencia ilícita a extinción de dominio. Si yo advierto en extinción de dominio esto, estoy obligado a iniciar una por ORPI, ¿sí? Entonces es sumamente importante que tengamos muy claros estos indicadores de lavado de dinero. Otro aspecto relevante para todos los que estamos aquí es que hay actividades y profesiones no financieras designadas. Muchos de los que estamos aquí somos abogados, somos notarios, profesionales jurídicos independientes, contadores, cuando se responden a realizar y nos despliegan ciertas conductas, compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero, administración de las cuentas bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto viene de lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son las 40 recomendaciones, y bueno, ya es un tema distinto, pero que va ligado, porque esto nos lleva al final del día a ORPI, y ORPI nos lleva a extinción de dominio. Entonces, siempre es importante, hoy sabemos, por ejemplo, si quiero comprar un vehículo en una agencia, pues no me van a recibir todo el dinero, hay un tope, hay un límite, lo mismo pasa en inmuebles. ¿Por qué? Y deriva de esto. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, en convenio con los notarios, me dicen, oye, yo ya detecté que cierta constructora me quiere pagar en efectivo? Ah, pues vamos a empezar a investigar.
¿Sí me explico? Entonces, todo va muy de la mano. Personas, los famosos PEP, personas políticamente expuestas. Muchos quizás de los que están aquí son PEP, o van a ser PEP, o fueron PEP. ¿Qué pasa con estas personas políticamente expuestas? Pues son rangos altos. Pareciera que anteriormente, pues no sé, un senador era tratado de una manera muy alabable, no sé, en especial, muy apapachado. Hoy en día no. Hoy en día, por ejemplo, un senador que quiera sacar un crédito, una tarjeta de crédito, casi no se la dan, ¿eh? Ya hay muchas restricciones para los que son PEP. Hasta en un aeropuerto, a ver, usted, pues pase de este lado, y no es porque vayas a pasar más rápido, te pasan un cuartito y te hacen preguntas, ¿a dónde vas? ¿Con quién viajas? ¿Con qué dinero? ¿De dónde proviene el dinero? Para detectar todo el lavado de dinero. Entonces, hoy de verdad ser un PEP no es sinónimo de algo pues que uno antes quizás se hubiera sentido muy bien, ¿no? Hoy ya ser un PEP asumes una gran responsabilidad con el Estado mexicano y te debes de conducir conforme a las normas. Si no lo haces, pueden dar vista a que te hagan una investigación. Y bueno, finalmente, algunas técnicas de lavado de dinero, exageración en las ganancias legítimas. Ese tema es muy común. Pues mi mamá tiene una tienda, ¿no? Pues voy a decir que en lugar de ganar 10,000 pesos mensuales, nos metemos 100,000. ¿Quién va a saber? Pues se va a investigar. Se va a investigar hasta con proveedores. A ver cuánto compras, cuánto vendes. No puede ser que compres para 20,000 pesos y ganes 100,000 pesos, ¿no? O sea, todo se va investigando. Préstamos ficticios. Cuando alguien llega y nos dice, es que pues ese dinero, ese aviso, esos 3 millones me los prestó mi mamá. ¿Qué creen que voy a hacer? Pues voy a ir por la mamá, la voy a sentar y no sé si alguien quiera ver a su mamá, a su hija, a su hijo, a su hermano, a su esposa, por andar haciendo favores. Tú di que me prestaste, cuidado, porque te voy a investigar, porque cuando me digan, esos 2 millones yo se los presté, muy bien, ¿y su declaración de impuestos? ¿Y de dónde provienen esos 2 millones? Es que fue un préstamo también. ¿De dónde? ¿De quién? Y voy a ir por ese quién. Y voy a ir a esa institución. Entonces, anteriormente creo que eso era muy fácil que se hiciera. Lo fácil es que ponga el negocio, la casa, los bienes a nombre de mis hijos, ¿no? Voy a traer a los hijos. Acredítame. No, es que mi papá me dijo. Es que mi papá me dio. Yo ni sabía, nada más me dijo que firmara. Están metiendo, o estamos metiendo quizás en un problema muy serio a gente que no quisiéramos ver en esos temas, ¿no? Apoderados legales, o sea, es todo un tema muy complejo. Transportación internacional entrando y saliendo de México, uso de paraísos fiscales, facturas de compras falsas o fraudulentas, que eso pues ya sabemos que hoy es un tema hasta de delincuencia organizada, y uso de negocios legítimos. Pues tú tienes tu negocio legítimo, le invertimos ahí, ¿no? Lavado de dinero. Entonces, todos estos aspectos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con lo que ya comentaron mis colegas y que cabe señalar, me siento muy honrado de verdad de compartir esta mesa con mi compañera Gisela Ríos, que es, creo yo, la mejor Ministerio Público en la actualidad sobre la materia de extinción de dominio, y si no de las mejores en el país, con el doctor Gluyas Millán, que cuando estaba estudiando yo Compliance y Prevención del Lavado de Dinero en España, fue uno de los referentes y obligación bibliográfica a seguir, y me lo encontré como mi profesor en la maestría que actualmente curso, y dije, es como si Michael Jordan me estuviera enseñando a jugar básquetbol, y me dio mucho gusto coincidir con él y mucho más, pues estar sentado al lado de él compartiendo estas experiencias y estos conocimientos. Agradezco de verdad a mi casa, el INAH, de verdad, señor presidente, muchas gracias. Tengo mucho cariño a esta institución, a todos los aquí presentes, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración sobre la presente, y espero que fuera de su total agrado y mayor utilidad.